Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo. Compañero Mehmet Ali, venir a compartir un poco de esta información que bueno, nos va a disertar el día de hoy. Permítanme, yo tengo acá tenía acá la biografía del compañero, que tal vez alguien me lo puede facilitar. Voy a contar. Mehmet lo va a contar, así que contar la vergüenza del mundo. En todo caso, compañeros, yo conocí a Mehmet un tiempo atrás. El compañero viene en este caso como representante del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Tiene una larga trayectoria que ahora voy a pasar a leer. Mehmet Ali Dogan, antropólogo graduado en Francia en la Universidad de Paul Valéry en Montpellier, con origen kurdo, exiliado en Francia en 1986, procedente de Turquía. Profesor de Sociología y Antropología entre 2001 y 2005 en la Universidad de Vauban, Nimes, Francia. Conferencista y asesor sobre derechos humanos en Turquía, Irán, Irak, Siria y resto de Medio Oriente. Ha realizado trabajos como documentalista sobre la lucha de los campesinos y campesinas de la Larzac en Francia y los procesos de paz en Irlanda del Norte y el País Vasco. También ha realizado trabajos audiovisuales sobre la historia de Venezuela y la Revolución Bolivariana y los pueblos indígenas en la región amazónica fronteriza entre Venezuela, Colombia y Brasil. En México, sobre la lucha de los pueblos de los estados de Oaxaca y Chiapas. Y finalmente, sobre la historia y situación actual de Bolivia, Argentina y Uruguay. Desde 2010, realiza entrevistas sobre los procesos progresistas en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Uruguay y Brasil. Como reportajes especiales ha entrevistado al presidente de Bolivia, Evo Morales, y al canciller boliviano, David Choquehuanca, al canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, al escritor uruguayo Eduardo Galeano y al líder campesino y diputado de la Unión Europea, José Bové, a los intelectuales Immanuel Wallerstein y Antonio Negri, entre otros. Queda corto lo que podemos decir en solo unos cuantos minutos. El compañero tiene una larga trayectoria y lo que quiero saludar ahora es que tenemos la oportunidad de tener información de primera mano sobre un tema que a ratos no tenemos idea de lo que está pasando, ¿no, compañeros? Parece al otro lado del mundo la lucha del pueblo kurdo y realmente como internacionalistas no podemos hacer otra cosa que primero informarnos sobre esto y en algún momento tomar acción también para hacer solidaridad con el pueblo kurdo, que este es el primer paso para algo más. Yo, sin ocupar más tiempo, dejo a Mehmet con la palabra y gracias, compañero. Muchísimas gracias de dar esta ocasión. Hace casi un año que queríamos organizar con ustedes. Bueno, disculpa, no teníamos tiempo. Hoy estoy con dos compañeros, Erol y Gran, que son representantes de Unión de Comunidades del Kurdistán. Voy a explicar qué es. Yo no tengo representación política, yo no soy miembro de un partido político, me quedo como intelectual antropólogo, pero bueno, militante de la causa siempre. Me gustaría hacer una presentación corta, de una media hora máximo, y después quizás de alguna manera intercambio preguntas, podemos profundizar mejor, ¿no? Este título, hicimos una conferencia con el hermano canciller David en su presidencia. Estoy en Bolivia hace más de un año y medio, estuvimos en 2006, después la victoria del MAS y de Evo Morales, para entender mejor este proceso revolucionario democrático, proceso de cambio, y antes todo esta ideología de vivir bien y Estado plurinacional. Y van a entender mejor por qué queremos entender, porque nosotros también, desde 98, después una discusión muy larga, después el muro de Berlín, estuvimos buscando una nueva fórmula que puede permitir a liberar los pueblos, pero vivir juntos con los pueblos hermanos. Para entender mejor, voy a un poco hablar de la historia de los kurdos. El pueblo kurdo es uno de los pueblos originarios de Mesopotamia.
Mesopotamia, Eufrates y Tigris. Muchos pueblos como armenios, asirios y otros pueblos son pueblos originarios de esta región, pero no persas también, pero no los árabes, no los turcos. Y árabes, griegos, turcos llegaron a esta región de la Mesopotamia para, como conquistadores de riquezas. Como saben, hace miles de años, Mesopotamia era un centro de civilización del mundo más civilizado, antes todo sobre la agricultura, la manera de hacer. Entonces, la Mesopotamia y Kurdistán era víctima de muchas ocupaciones en su historia hace miles de años. En este punto, porque estaban buscando puntos comunes que dan explicaciones mejores a este mundo actual, tenemos muchos puntos comunes con los pueblos originarios de la América, del continente de América. Bueno, para entender mejor, aquí podemos ver mejor la lengua kurda. No tiene nada, porque hay siempre una confusión, ni con turco ni con árabe. Entonces es una lengua indoeuropea como su lengua español, la lengua español-italiano, del grupo indo-iraniano, y dentro de este grupo iraniano, que hay persán, kurdo, pashto y oshete, otras lenguas. Iraní no quiere decir persa automáticamente. En el grupo iraní, como podemos ver, hay varias nacionalidades diferentes y lenguas diferentes. Pero con la lengua kurda y persa es como italiano y español. Entre nosotros nos entendemos muy bien. En la historia en esta región, los kurdos como indígenas originarios, pueblos originarios de acá, crearon muchas civilizaciones e imperios. Y en 2006, la primera vez cuando hice una entrevista larga con el hermano Evo, yo hice una pregunta un poco provocación. ¿Qué quiere decir más? Movimiento al socialismo. ¿Pero cuál socialismo? ¿Socialismo de Cuba, de Unión Soviética, de China, de Albania? ¿Qué quieren hacer? La respuesta era muy interesante para nosotros. Decía, nuestros abuelos y abuelas vivían de una manera comunal, natural. Entonces había una vida comunal. Es verdad que el marxismo calificó este tipo de sociedad como comunismo primitivo. La evolución, la ideología evolucionista marxista, que pedía, tenemos que esperar la evolución de la sociedad, por ejemplo, de esclavitud al feudalismo, capitalismo, socialismo. Del socialismo podemos llegar al fin al comunismo. Pero la experiencia de Bolivia y zapatistas nos muestra una otra verdad. Podemos recuperar nuestras historias, algunas tradiciones que están naturalmente comunales, y este comunismo exista en nuestra cultura. Era la respuesta más o menos de Evo Morales que nosotros estamos buscando también. Por ejemplo, Imperio Medio, 2000 años antes de Jesús, más de 8 siglos que vivían, podemos ver todos los pueblos que vivían juntos, Bacteria, arias, persas, Media, quiere decir los kurdos y otros pueblos, teníamos esta tradición de vivir juntos de una manera confederal. El confederalismo que nosotros percibimos no es un confederalismo de Suiza o de Canadá o de Estados Unidos, pero permitir vivir a los pueblos de una manera igual. En esta época había esta tradición y ahora estamos buscando cómo podemos hacer vivir esta cultura. Como decía, esta región era víctima de ocupaciones y colonizaciones muy fuertes de parte de árabes. Después la estabilización de esta región, el siglo VII, y después el siglo XII-XIII llegan los turcos, la primera vez en esta región. Antes no había turcos. Los turcos son mongoles, un poco de turcos de Asia Central. Era un pueblo conquistador, guerrero, y ocupan lugares.
La primera vez los turcos en su historia formaron un grande imperio que se llama Imperio Otomán. Aquí podemos ver las fronteras del Imperio Otomán del siglo XIV y XV, de, ¿cómo se llama?, del África hasta Europa, hasta Viena de Austria de hoy. Durante el Imperio Otomán, que quiere decir del siglo XIII hasta el siglo XX, los kurdos, como los armenios, asirios y otros pueblos, podrían vivir su cultura de una manera autónoma. No había una imposición de la lengua turca sobre este pueblo, como otros pueblos, minorías que podrían vivir, y otras religiones también. Pero cuando llegamos al siglo XX y el imperio, la primera vez asistimos al nacimiento de la noción del imperialismo, Primera Guerra Mundial, y en este momento, esta parte ¿cómo se llama?, de Imperio Otomán estaba recuperado por los británicos y franceses. Los británicos descubren el petróleo por la primera vez en 1906 en el territorio del Kurdistán de Irán e Irak. Entonces guardan Irak como colonia, los franceses guardan Siria y provocan la división entre la gran nación árabe y crearon más de 30 pequeños estados nacionales árabes. Ningunos argumentos como antropológicas o históricas no pueden legitimar la separación de estos pequeños estados árabes. ¿Y qué pasa en la parte de Turquía? Llega al poder un movimiento que se llama Jóvenes Turcos. Estos jóvenes turcos tienen la influencia total del nacionalismo francés, jacobino. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo, todas las personas que viven en la frontera turca son turcos. Otros pueblos no existen, una negacionismo total. Y empezaron la primera vez en 1915 con un grande genocidio, primero genocidio del siglo XX. Mataron más de 1.500.000 armenios. ¿Por qué los armenios? Porque los armenios como sociedad era una sociedad más manufactura y tenían su burguesía y podrían transformarse a una burguesía importante, fuerza económica importante. Los alemanes, los franceses, los británicos querían nacimiento de un capitalismo en este punto del mundo, entonces dejaron y permitieron a los turcos a este genocidio. Después del genocidio armenio, esta Primera Guerra Mundial, los mismos países imperialistas, Francia y Inglaterra, firmaron un tratado en Austria, Tratado de Sèvres, que permitía a la creación de un Estado kurdo, Kurdistán podemos ver, la parte del medio, un Estado Armenia, y la parte occidental de Turquía era Grecia naturalmente. Pero 3 años más tarde, mismos países imperialistas firman otro tratado y anulan toda esta creación de permitir a los pueblos de existir y definieron las fronteras actuales que está Turquía, Irán, Irak y Siria. En esta zona vive más de 40 millones de kurdos, una población muy importante, la nación más grande del mundo que no tiene su derecho, podemos definir así. Es un poco la mapa del territorio donde viven los kurdos. Kurdistán, ¿por qué tanto víctima de ocupación, de colonización, de división? Por supuesto, la respuesta es las riquezas. Ahora, 60% del petróleo de Irak viene de Kurdistán. Y la segunda más centro de petróleo de Irak, que se llama Mosul, en esta zona. Vamos a ver ahorita, en este momento está ocupado por los terroristas de Al-Qaeda con el apoyo directo total de la OTAN, de los países de la OTAN, que quiere decir Israel, Turquía, Estados Unidos y Europa. Bueno,
casi más del 50% del petróleo de Irán es Kurdistán y 100% del petróleo de Turquía y Siria es Kurdistán. Hay un proyecto muy importante que explica la intervención actual de esta región de Oriente Medio. Actualmente, Europa, todos los países de la Unión Europea, compran casi 70% de su gas natural de Rusia y quieren salir de esta dependencia de Rusia, y la fórmula mágica viene de los gringos. Dicen, podemos construir un gasoducto enorme, ¿no? Puede venir de países de, ¿cómo dice? Cáucaso. Y bueno, este gasoducto va a ser la Turquía, llegar hasta Viena y a ver Italia también. Aquí vemos mejor. Hay un segundo proyecto de gasoducto que ya está funcionando ahora. El gas de este país, este Cáucaso, viene, atraviesa el Kurdistán de Turquía, llega a esta zona del Mediterráneo que está Turquía, y 100% de este gas quien compra Israel. Pero Israel no puede comercializar en África, y quien comercializa en África, los chinos. Entonces, Oriente Medio, todo el mundo está amigo con todo el mundo. Para las riquezas no hay ética, no hay nada. Pero para el proyecto de gasoducto Nabucco, que se llama, ideal es pasar por Irán también, porque Europa necesita este gas. Pero pasar ahora por Irán no es posible con el gobierno actual de Irán. Nosotros no estamos de acuerdo con este gobierno. Es un gobierno islamista y también no hay, falta mucha democracia. Nosotros estamos luchando de una manera democrática en Irán para transformar en Irán. Por ejemplo, cuando hablamos de democracia, mujeres no existen. En Irán, derechos de mujeres no existen. La mujer está tratada como, según la religión del Islam y otras libertades también, ¿cómo se llama? Importantes de ser humano no existen. Pero la agresión imperialista contra Irán no es legítima tampoco. En este sentido, 40 millones de kurdos que vamos a ver que tienen más de cerca de 500 organizaciones, movimientos sociales, una oposición muy fuerte, no queremos un afrontamiento armado con Irán, porque Irán el mismo está amenazado. Pero Irán hicieron muchos errores, vamos a ver ahora, voy a mostrarlos, con sus relaciones con la Turquía. Bueno, con la Turquía tenían muchos acuerdos económicos de beneficio, etc. Y esta situación continúa siempre. Segunda y quizás más importante de riqueza de esta región es agua. Eufrates y Tigris, dos ríos principales que alimentan casi 4 países y esta zona, la zona más fértil del Oriente Medio a nivel de agricultura, ¿no? Pero el Estado turco usa este agua como una arma estratégica. Matan nuestra madre tierra, que hacen la construcción de decenas de represas. Entonces, la modificación total del clima y también más de 3.000 pueblos, no existen más, como se llama, inundación de estos pueblos, 3 millones de kurdos de pasada de fuerza. Quien toma el beneficio total de esta agua es Israel también. Todas las tierras que se transforman, ¿cómo se llama?, fértil, hay un acaparamiento de tierra de pequeños campesinos. Israel compra estas tierras y están haciendo transgénicos en esta región. Para mostrar cómo la alianza Turquía-Israel no es solamente una alianza militar, pero antes todo económico, y la construcción de represas en esta zona mata la naturaleza de nuestra región. Bueno, muchas riquezas también históricas, por ejemplo, esta ciudad, Hasakeh,
es el testimonio de todas las civilizaciones de Mesopotamia amenazadas por la construcción de una grande represa también. Hay una grande oposición contra la construcción de estas represas. La historia de Turquía es la historia de la América Latina también. Hablamos mucho de Turquía, ¿por qué? Porque vamos a ver que donde viven los kurdos, la Turquía ahora juega el papel más reaccionario en esta región. Plan Candor, es un error de decir Plan Candor era un plan solamente por la América Latina. Antes, por supuesto, pienso en Brasil en los años 60, pero antes, por ejemplo, 71, en agosto, acá había un golpe de Estado. Antes de Bolivia, en marzo, había un golpe de Estado en Turquía. Después, en 80 también, y cada 10 años, un golpe de Estado militar manipulado, como se llama, por los Estados Unidos y la CIA directamente. Después, el golpe de Estado de 80, era un golpe de Estado muy duro, en menos de 3 meses, 600.000 arrestaciones. Entonces, casi 2.000 asesinatos en tortura en prisión, más de 100 condenaciones a muerte. En este momento la oposición kurda, que podría salvar, que podría, ¿cómo se llama?, salir del país, se refugiaron en Siria. Siria los aceptó y antes de los hermanos palestinos. Con los hermanos palestinos lucharon contra Israel, una lucha muy importante, y casi 500 mártires, guerrilleras kurdas, y forman la primera guerrillera, movimiento de guerrillera de kurdo, gracias al ayuda de los palestinos. Y antes de eso, en 78, Partido de Trabajadores del Kurdistán, que vamos a hablar mucho, ya va a estar más actualidad ahora, se formó en 78 con una ideología marxista-leninista que podemos ver en su bandera, y con un objetivo de crear un Kurdistán independiente y socialista al modelo cubano. Hay una participación muy fuerte de parte de las mujeres en esta zona, en la guerrilla. Casi 50% del efectivo de la guerrilla es mujer. Las mujeres kurdas tienen su propio brigadas, sus propias organizaciones independientes. Es una victoria extraordinaria de obtener una participación tan fuerte de parte de mujeres en una sociedad tan feudal, tan musulmán, donde hay una influencia del Islam muy fuerte. Voy a pasar rápido a el paralelo de la lucha armada de 84 del PKK, que tiene una simpatía rápidamente de parte del pueblo kurdo. Por ejemplo, cuando llegamos al 90, el efectivo de la guerrilla del PKK era algo como 8.000 guerrilleros. En el mismo tiempo se desarrolló una lucha democrática en esta parte del mundo, no en oposición de la lucha armada, pero en complementario, con objetivo de transformar la lucha armada a la lucha democrática. Pero pagaron muy caro, entre 90 y 96, más de 5.000 asesinatos extrajudiciales. ¿Quiénes son? Hombres, mujeres, de militantes de partidos legales, políticos, organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones de mujeres, estudiantes y periodistas, etcétera, etcétera. Este partido, bueno, en este momento teníamos un presidente que se llama Turgut Özal, que parecía mucho al presidente de Honduras, que era víctima de un golpe de Estado. Un neoliberal que se transformó a un hombre bien, por la paz, etcétera, etcétera. Pero rápidamente lo mataron y, bueno, había negociaciones con nuestro presidente Abdullah Öcalan, como podemos ver, pero rápidamente Turgut Özal asesinado por CIA y el ejército turco, y entramos de nuevo una guerra total en Turquía
de parte de la guerrilla y de parte del Estado también. Mandamos 15 diputados en este momento a la Asamblea Nacional de Turquía, a pesar de una elección antidemocrática total, amenaza total, pero mandamos 15 diputados y algunos meses después, 10 entre ellos estaban condenados a entre 10 y 15 años de preso. ¿Por qué? Porque hablaron la lengua kurda en la Asamblea Nacional Turca. Lo que quiero decir, en Turquía siempre, oficialmente, la lengua kurda es prohibido. Los kurdos son casi 25 millones en Turquía, la población total es 70 millones. Bueno, me gustaría hablar de este cambio de estrategia del PKK. Cuando llegamos en 98, después 90, después el muro de Berlín, entre los delegados del Partido de Trabajadores del Kurdistán había una discusión muy fuerte durante 6 años. Durante 6 años los delegados estaban invitados a pensar, desarrollar nuevos proyectos políticos. La conclusión era crear un Estado-nación socialista en esta región. No va a ayudar al pueblo kurdo, tampoco los pueblos hermanos, pero más al imperio que quiere dividir esta región en pequeños estados y también balcanizar esta región. Entonces, el PKK cambió su estrategia y adoptó una ideología que se llama el confederalismo democrático. Después vamos a pasar a ustedes un librito, pueden ver, que es muy parecido al proceso revolucionario en Bolivia y la formación del Estado plurinacional. ¿Qué quiere decir? Ahora, para liberarse del imperialismo, podemos vivir juntos, podemos crear un sistema confederal donde todos los pueblos pueden representarse. Es por eso Abdullah Öcalan, nuestro presidente, era víctima de un complot internacional. Había presión sobre Siria. Siria estaba obligado de expulsarlo, llega a Rusia, después Europa expulsa también. Estaba invitado por hermano Mandela en camino en Kenia por CIA y Mossad, una operación, capturado, y desde febrero de 99 está preso en un isla solo, ¿cómo se llama? Víctima de un aislamiento. ¿Sí? Son imágenes de su captura y por supuesto había mucha reacción de parte del pueblo kurdo y turco. Bueno, voy a terminar de hablar de esta parte. Hay siempre, casi cada día, una manifestación, una revuelta, una primavera árabe, pero el imperio no quiere socializar este rebelión. ¿Por qué? Porque este rebelión no puede recuperarse. La primavera árabe, vamos a ver ahorita, estaba recuperado por el imperio. Ahora en Tunisia, en Egipto, en Libia, sabemos qué pasa, y en, ¿cómo se llama?, en Siria también. Las organizaciones islamistas recuperaron este revuelto popular y también entraron al servicio del imperio y aceptaron de estar mercenarios del imperio en esta región. Pero en Turquía hay una oposición democrática muy fuerte y por eso hay más de 12.000 presos políticos. Entre 12.000 presos políticos, 2.000 son niños que tienen entre 12 y 16 años. Esta es la bandera de nuestra organización, que representa más de cerca de 500 organizaciones sociales kurdos y turcos y persas y árabes de Irán, de Irak, de Siria y de Turquía. Este niño tenía 12 años, mandó una piedra contra un tanque, le tomaron de esta manera y condenado a 16 años de preso. Un niño de 12 años, bueno, pueden imaginar el fascismo y el nivel de la dictadura de este país.
Bueno, después, durante las preguntas voy a... sí, podemos entrar en esos detalles. Hablamos de Irán ahorita. Irán y Turquía tenían una relación muy amistad, hermanos, etc. Y cuando la Turquía instaló los misiles contra Irán, que pueden matar desde Kurdistán de Turquía hasta Irán directamente, en este momento Ahmadinejad preguntó al primer ministro turco, que es islamista: hermanos, somos musulmanes, ¿qué pasa? ¿Por qué misiles contra yo? Dice: no, yo no soy, es la OTAN. Entonces, yo no tengo. Después Irán empezó a entender mejor que la Turquía no puede estar amigo, y como hicieron con Libia y Siria, un día van a atacar contra ellos también. Pasamos en Siria. ¿Qué pasa en Siria? En 2010 empezó la primavera árabe. En Siria también había algunas manifestaciones democráticas. En estas manifestaciones democráticas había los kurdos, la casi totalidad de los kurdos, que quiere decir 15% de la población de Siria, casi 4 millones de kurdos, pero rápidamente el imperio transformó esta oposición democrática en una oposición armada. Mandaron sus mercenarios y transformaron esta guerra en una guerra que sabemos hoy muy grave, ¿no? El líder de la oposición oficial de los gringos, apoyado por los Estados Unidos, Estambul, Ankara, de parte de Turquía, se llama Sheikh Ahmed Yarrah. Él quiere establecer un modelo como un modelo de Arabia Saudita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un estado de Sharia no laico, islamista total. Entonces, el imperio, cuando digo el imperio, los Estados Unidos, los países de Europa, que no dan siempre lecciones de democracia, quieren transformar Siria a un estado islamista reaccionario total. Es el líder, héroe de Washington ahora. Cuando había esta intervención de los mercenarios, esta parte es el norte de Siria, es Kurdistán occidental, que nosotros llamamos Rojava. Entonces los kurdos rápidamente, con más de 50.000 guerrilleros, guerrilleras, y repito, mayorías acá son mujeres, toman control de esta zona de una manera militar y defienden contra el imperio. Bashar al-Assad no tiene ninguna policía y soldado en esta región, dejó a nosotros, a los kurdos, defender esta región. ¿Por qué? Porque estos kurdos no quieren independencia, quieren defender la unidad de Siria, pero transformar Siria, la Siria actual se llama la República Árabe de Siria, transformar Siria a la República Confederal Democrática o incluir la ciudad de Siria. Entonces, en este punto, el imperio mandó el primer plan contra los kurdos, combatientes kurdos, los terroristas de Al-Qaeda. Casi totalidad, 99%, 100% de acciones de terroristas de Al-Qaeda no es contra el gobierno de Siria, pero contra los gobiernos autónomos kurdos que están aplicando hace más de 2 años. Acá ahora proclamamos hace un año, el 17 de julio, 3 regiones autónomas, Afrin, Kobani y Kamishlo. Y estamos aplicando el modelo boliviano del Estado plurinacional. ¿Qué quiero decir? En cada región autónoma hay árabes, hay armenios, hay asirios, hay otros que kurdos, pero tienen mismos derechos que, ¿cómo se llama?, los kurdos. Entonces es un laboratorio para transformar Oriente Medio como América Latina revolucionaria, que empieza con Chávez y después con Evo, etcétera, etcétera. Es por eso 12.000, ahora dicen 12.000 terroristas, en el principio atacaron a esta región kurda. Tienen más de 1.000 presos de Al-Qaeda, los jóvenes entre 16 y 20 años, manipulados totalmente. Casi la totalidad, 90%, tienen nacionalidad francesa, Inglaterra, británico o alemán. Sí,
Los turcos de los barrios de Berlín, los árabes de los barrios de París, de Marsella, los hindúes, los pakistanos, los afganos u otros africanos de los barrios de Londres, los servicios secretos franceses, británicos, alemanes, le manipulan, mandan en Turquía un armamento, entrenamiento, etc., y mandan en Siria. Son ellos que ahora ocupan la parte de Mosul. Voy a pasar a una mapa después. Creo que con los... Bueno, mira, ese detalle es importante. En Bolivia hay el partido MAS, hay otros partidos. Hay bolivianos pro-gringos, hay bolivianos anti-imperialistas. Entonces, por favor, no tenemos que confundir los kurdos, los líderes kurdos de Irak y nosotros, y la mayoría de los kurdos revolucionarios. ¿Qué quiere decir? Los kurdos de Irán, los kurdos de Turquía, los kurdos de Siria, casi totalidad, apoyan nuestra proyecto socialista, comunitaria y plurinacional. Pero, estos dos líderes, a derecha, Talabani, ahora es el presidente de Irak. Izquierda, Barzani, es el presidente del gobierno autónomo de Kurdistán de Irak. Y hace 2 días, Netanyahu de Israel hizo una declaración: si Barzani y Talabani proclamaron su independencia como Estado kurdo en Irak, van a reconocer el día mismo. Entonces, ahora el imperio con el sionismo tienen un proyecto de dividir esta región en pequeños estados de nueva. Aquí vemos los líderes kurdos de Irak con sus amigos de los Estados Unidos. Es el partido de, ¿cómo se llama?, el kurdo de Siria, que se llama Partido de Unión Democrática. Y con este mapa terminamos. Creo que escucharon, ¿no?, noticias. Hace 3 semanas, esta ciudad Mosul, ocupado por los terroristas de Al-Qaeda. Teóricamente, mediáticamente, desde 2001, 21 de septiembre de 2001, Al-Qaeda es el enemigo número 1 de los Estados Unidos. Para nosotros, Estados Unidos necesita de crear nuevos enemigos. Antes era el comunismo, ahora necesitan otra cosa, por eso crearon ellos mismos Al-Qaeda. Ahora tenemos las pruebas. Como decía, la mayoría tienen nacionalidades europeos u apoyados directamente por los europeos y la OTAN. Llegaron acá. Para llegar a Mosul no hay bosques, no hay montañas, no pueden llegar de una manera indiscreta. Entonces es desierto. Cuando empezaron a avanzar con sus carritos hasta Mosul, de Bagdad, el primer ministro al-Maliki pidió ayuda de Obama, que podría evitar esta invasión a Bagdad. No hicieron nada. Ellos con sus medios de aviaciones, militares, drones, etc., podrían evitar esta invasión. Y 2 semanas antes de esta invasión, el Estado turco toma el gobernador de Mosul, sale de Mosul con 370 millones de dólares del Banco Central de Mosul. Entonces, es un plan muy claro. Los Estados Unidos y los países europeos permitieron a los islamistas de Al-Qaeda de ocupar esta zona, y ayer ellos proclamaron la independencia, la creación de un Estado islamista Siria-Irak. La organización se llama eso, así, y ayer proclamaron su independencia. La misma ciudad de Mosul, hace 2 meses, mira la foto que con los, ¿cómo se llama?, marines gringos, pero no estaban allá para defender esta región. Usted sabe muy bien que el hijo Bush, cuando hicieron la intervención contra Irak, el argumento era democratizar Irak, pero ahora podemos ver el resultado más. Quieren dividir Irak en 3 estados.
ahora están en camino, no van a tardar mucho. En la parte oriental es parte chiita, parte occidental, parte sunita, parte norte, parte kurdo. 3 estados en Irak, el escenario. Por supuesto, cambiar también la mapa de esta región. Vamos a ver, acá podemos ver. Y el segundo, ¿cómo se llama?, objetivo es Irán, provocar una guerra interétnico, interreligiosa en Irán también. Solamente 48% de la población de Irán es persa. La mayoría es 30% azeria, 15% kurdos, hay más de 20 nacionalidades en Irán. Es muy fácil de provocar una guerra interétnico en esta región. Entonces, en Siria también 3 estados, un estado kurdo, un estado alawita, que es una fracción del Islam, un estado sunita. ¿Qué quieren hacer? Para nosotros, el imperio, cada vez que entra en una crisis profundo, necesita una guerra mundial, como dice Lenin. Pero esta guerra mundial, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, era entre poderes, grandes poderes. Ahora esta misma guerra mundial sigue entre Rusia, entre China y otros países capitalistas, imperialistas, pero los países imperialistas, capitalistas piensan que provocando guerras locales de 10, 20 años, pueden morir 10, 20 millones de personas, no importa, pueden justificar mejor su intervención, tomar control sobre las riquezas y balcanizar esta región. Para nosotros es el proyecto es balcanizar esta región, dividida en pequeños estados. Si no piden, por ejemplo, en Siria, ahora controlamos esta zona, nos dicen, ¿por qué no proclaman su independencia? No es porque quieren nuestra libertad, porque quieren balcanizar esta región. Nosotros decimos, no necesitamos independencia, podemos vivir con los pueblos hermanos árabes, asirios, armenios, turcos, persas en esta zona. Es por eso el movimiento del KCK, de Unión de Comunidades del Kurdistán, el PKK, ahora de una manera objetiva es la única dinámica fuerte, de una manera militar y democrática, antiimperialista en esta zona. Este movimiento necesita más mirada de cerca, más relación directa con los movimientos sociales, partidos revolucionarios acá, y más intercambio, por supuesto. Acá repetimos una invitación que hacemos siempre, invitamos a todos los hermanos y hermanas que están acá, cuando quieren organizar viajes allá, compartir con nosotros y regresar acá y también aprender a nosotros su experiencia y regresar acá con lo que pasa allá y socializar mejor. Muchas gracias. Gracias, compañero, por la valiosa información. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si hay alguien que quiere consultar algo, complementar esta información, tiene la palabra. ¿Ahí? Don Fer. Bueno, primero agradecerle al compañero Mehmet una información que es extraordinariamente rica. Sin embargo, yo vine pensando desde que anunciamos esta posibilidad de vernos contigo, Mehmet, una pregunta que creo el común de los presentes podría hacerse. Hasta acá el imperio busca mostrar el enfrentamiento como un enfrentamiento tribal, de tribus, de grupos de poder, pero de la información que tú nos brindas se nota que hay una fuerte influencia de grupos religiosos que no son nuevos y que más bien tienen una antigüedad milenaria. Entonces, yo veo con preocupación aquello en el Medio Oriente, no obstante de que los años 70 fueron muy ricos en las luchas liberadoras allá. En la actualidad, esas fuerzas religiosas, en el caso del Irán, en el caso de Siria, en el caso de Turquía incluidos, hay fuerzas religiosas demasiado fuertes. Y esto podría generar en un futuro, si los compañeros kurdos tienen la fortaleza de generar condiciones más apropiadas para estructurar un Estado como ustedes proponen,
va a ser siempre una bomba de tiempo en manos del imperialismo el tema religioso, porque pareciera que los estados adquieren fuerza más en función de sus creencias religiosas que en objetivos políticos, económicos o sociales. Solo basta ver que al Irán se lo ha manejado de diferente modo en dependencia de la fuerza religiosa que ha estado en el poder. Resumiendo, Mehmet, ¿en qué medida la religión va a seguir siendo un elemento determinante en la lucha de los pueblos árabes y la posibilidad de su independencia? Hasta Primera Guerra Mundial, hasta los años 1920-30, más en 1960 podemos decir, y empezaron con Israel, el establecimiento del Estado de Israel sionista, no había ningún conflicto religioso en esta zona. Chiitas y sunitas, sí, pero bueno, no era un conflicto primordial. En cada lugar, en cada punto del mundo donde hay un conflicto interreligión, hay el imperio. Tenemos que, para entender mejor lo que estoy diciendo, tenemos que mirar un poco más la experiencia de Yugoslavia. Yugoslavia con Tito, más de 50 años de socialismo. Los jóvenes no tenían, no había importancia de una religión. Empezaron con croatas. Después apoyaron los alemanes y otros el nacionalismo serbo contra los otros. Yo vivo en Francia. En este momento estuve una vez en esta zona con una ONG. Queríamos, ¿cómo se llama? Llegamos con ayuda, ¿no? Ayuda humanitaria. Vestimentos, medicamentos, etcétera, etcétera. Llegamos en Bosnia actual. Nos dicen, usted no tiene derecho de difundir eso. Bueno, de acuerdo. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Mosquita. El lugar religioso del Islam. La mezquita. La mezquita. La mezquita. Pueden dar a la mezquita o a la iglesia. Es muy importante este táctico, ¿no? Del imperio. Entonces, toda ayuda internacional venía de Arabia Saudita en Bosnia, Arabia Saudita en Kosovo, y otros en Croacia, la iglesia. Y en menos de un año, todos los yugoslavos eran integristas cristianos, integristas musulmanes, integristas no sé qué. Entonces, en esta zona, toda mira, Hamas, cuidado por favor, Hamas, Organización Palestina, es una organización creada por Mossad. Tenemos pruebas. Entonces, las acciones de Hamas actual islamista, bueno, es para legitimar acciones sionistas en esta zona. Entonces, el imperio, no tenemos que ver solamente, ¿cómo se llama?, comunicaciones oficiales, enemigo, no. Ellos quieren, ¿cómo se llama?, dejarnos a 2-3 siglos antes y después decir, mira, los barbares arcaicos se están matando entre ellos, no saben nada, tenemos que intervenir. Es el único, ¿cómo se llama?, manera de estabilizar esta región. Es por eso el papel de los kurdos como un partido socialista, marxista, socialista, comunitaria en esta zona es una alternativa. Tenemos hermanos en Irán, tenemos hermanos palestinos, no están tan fuertes, pero este nuevo movimiento es la única manera de salida de los pueblos de esta zona. Si no, vamos a asistir a una islamización, una radicalización de esta zona. Manipular a la gente y provocar una guerra entre dos etnias y, antes de todo, dos religiones diferentes es muy fácil. Ellos tienen medios de comunicaciones, Al Jazeera ahora en su servicio, todos los medios de comunicaciones. Entonces, ahora la idea es eso. En este mapa podemos ver mejor. Irán ahora está haciendo un error grave. Irán dice, si la parte verde que vemos, la parte oriental, proclama su independencia chiita, va a participar en Irán. Pero bueno, participa en Irán, pero la segunda etapa es Irán, hermanos. ¿Qué quiero decir?
en Irán hay más de, ¿cómo se llama? Grupos étnicos diferentes que suficiente una, ¿cómo se llama? Chispa. Sí, ya, listo, y pueden ir. Entonces la única manera no es para hacer un slogan, viva Evo, no. Estado plurinacional de verdad, con federalismo democrático, un Estado plurinacional, podemos llamarlo como que queremos hacer, pero es la única solución ahora contra el imperio para reunir los pueblos. ¿Por qué? Pueblos, nosotros vivimos hace miles de años juntos. No había ninguna, ¿cómo se llama?, conflicto entre nosotros. Si nos dejan tranquilo, podemos vencer contra el islamismo radical, incluso Arabia Saudita y otro, pero no lo dejan solo. La democracia que están, ¿cómo se llama?, vendiendo a nosotros nuestra verdad. ¿Qué hacen? Las organizaciones como nosotros, que tienen el apoyo de casi 30 millones kurdos, no declaran terroristas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, ¿cómo se llama?, acercar un sistema que ustedes están haciendo como Latinoamérica de Bolívar. Es la misma cosa. ¿Por qué no podemos? Podemos crear esta independencia. Ahora tenemos la fuerza en la parte de Turquía, Irán y Siria, y bueno, seguimos esta lucha es importante, es la única salida pero somos muy optimistas. El islamismo a Mosul ahora no puede seguir, ¿no? Por ejemplo, la guerrilla de KCK, nuestra organización, la guerrilla que se llama Unión de Autodefensa de los Kurdos, hizo una declaración: si los kurdos de Irak, el gobierno autónomo de Irak, no dice nada, nosotros vamos a liberar Mosul. Pueden hacer. Entonces, pero los gringos dicen: no, ustedes son terroristas, no pueden avanzar. Si tratan de hacer algo, vamos a atacarlos. Miran un poco lo que pasa allá. Entonces el imperio no quiere liberar, no quiere estabilizar esta región, al contrario, de una manera clara, quiere, ¿cómo se llama? Mosul, yo voy a terminar, casi 2 millones de habitantes, 1 millón de sunitas salieron de Mosul, están refugiados, ahora, ¿cómo se llama?, en otra parte, en la mayoría de la parte de Kurdistán de Irak. Lo que quiero decir, los islamistas terroristas no tienen una simpatía de la población musulmana sunita. Entonces, único apoyo es apoyo militar, manipulación de la cabeza, lavamiento cerebral de estos pobres jóvenes, y están allá, no está mucho, máximo 15.000 miembros y 1.000 los kurdos tienen como presos allá. Entonces, no tienen una fuerza extraordinaria militar. Si nosotros estamos contra la intervención, pero Estados Unidos, ¿qué nos dijeron? Están interviniendo para establecer la paz allá. ¿Y por qué no hacen una intervención ahora? No hacen nada. ¿Por qué? Porque mañana van a decir: no tenemos otra solución. 3 estados: sunita, chiita y kurdo. Gracias. Está abierto el piso para quien quiera, compañero. Sí, la palabra. En principio, agradecerle por la explicación, está muy completa, creo que pocas dudas quedan. Sin embargo, tengo estas preguntas. Algunos analistas indican de que Al-Qaeda ha quedado, digamos, sobrepasada por lo que es el ejército islámico de Irak y el Levante. Es decir, Al-Qaeda, en un principio, digamos, que era el padre de este ejército islámico, ahora se queda, digamos, como un protegido o una rama pequeña de lo que actualmente es el ejército islámico de Irak y el Levante. La primera pregunta es esa, ¿no? Y la segunda, también informan de que actualmente el ejército islámico de Irak y el Levante obtiene sus recursos de los pozos petroleros de los cuales tiene control. Sin embargo, la pregunta es, ¿a quién vende el petróleo ese ejército islámico? Bueno, muy buena pregunta. Al-Qaeda no es una organización centralizada mundial. Al-Qaeda es una red, tenemos que saber. Salafistas. Los salafistas en Egipto hacen de una otra manera, en Túnez es otra organización, en Afganistán es otra organización, pero es una red, es un mito.
mito de Al-Qaeda de Ben Laden, ¿de acuerdo? Eso tenemos que saber. No hay una coordinación directa, mundial, internacional, no sé qué, entre estas organizaciones. Es un red. Ahora, este red de Al-Qaeda de Irak, que se llama la organización de un Estado islamista de Irak y de Siria. Ahora, ISIL quiere decir eso. Entonces, no tenían tan fuerza antes el conflicto de Siria. Empezó el conflicto de Siria, como decimos, el imperio rápidamente transformó este conflicto en un conflicto armado gracias a los mercenarios. ¿Por qué decimos mercenarios? Porque la casi totalidad no tiene la nacionalidad de Siria, tampoco de Irak. La mayoría son europeos, África del Norte, Afganistán. Talibán hizo una declaración oficial que mandaron 2.000 combatientes contra Siria en esta zona, aliado igual. Todo llega en Turquía, y en Turquía, ¿cómo se llama? Una educación, una formación militar muy completa. Ahora nosotros estamos como kurdos, organización kurdos de Siria, porque los combatientes capturaron los miembros de Al-Qaeda, capturaron con sus materiales. Entre sus materiales había armas químicas. Tenemos pruebas, ¿no? Mira, BBC le difundió, pero Naciones Unidas no hacen nada. Nosotros tenemos pruebas como que la Turquía está dando armas químicas a estos terroristas. Estos terroristas están usando el imperio para legitimar su intervención contra Siria, fabricar pruebas. Bueno, una cosa. Entonces, no es una organización que tiene su fuerza del pueblo. Es una organización de mercenarios agrupado en Turquía por el Estado turco. ¿Por qué el Estado turco? Como decimos, la Turquía, miembro de la OTAN, segunda más grande fuerza de la OTAN y aliado principal de Israel. Una buena pregunta, el petróleo de Mosul, ¿ahora dónde va? En Turquía. A Yemen también. Bueno, ¿por qué no ¿cómo se llama? Pueden hacer un bloqueo? ¿Por qué hay un bloqueo contra Irán, pero no en esta zona? Entonces es claro, es muy bien. Israel hizo una declaración muy abierta. Estamos contentos de esta situación, que Irak se divide en 3 estados y Siria también. Para Israel, para mí, se equivocan como sionistas también, para Israel, dividir esta región va a permitir a Israel de estar más fuerte. ¿Qué dicen interiormente a su, ¿cómo se llama?, opinión pública? Por ejemplo, el primer ministro Hollande, Obama, a los pueblos de los Estados Unidos franceses. Bueno, concentramos los terroristas en Libia, en Siria, en Irak. Concentramos todos los terroristas que están en el mundo. Después vamos a hacer la guerra contra ellos. Pero bueno, están jugando con los pueblos. Compañeros, si hay más preguntas. Yo tengo 1000 preguntas, no sé si puedo empezar. ¿Alguien? ¿No? ¿Compañera? No. Yo tengo una pregunta, Mehmet. ¿Cuál es la posición y si tienen una posición unificada como pueblo kurdo con el tema de Palestina? O sea, con Palestina como un estado ocupado por Israel, y si en algún momento han planteado que esto también es... ¿qué coincidencias tienen con el pueblo palestino? Es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, como vimos ahorita, en los años 70, 80, primeros guerrilleros kurdos están formando por los hermanos palestinos, George Abbas y Frente Popular de la Liberación, la parte izquierda de Palestina. Infortunadamente, para nosotros, la parte izquierda es el movimiento más débil ahora, que tiene menos fuerza de Palestina. A causa de esta provocación de Israel, la creación de Hamas recuperó
como decía, es muy fácil de manipular a la gente con la religión, la mayoría de gente. De otra parte es la paz. Para nosotros, los dos son neoliberales. Por supuesto, autodeterminación del pueblo palestino. Como decía, más de 500 mártires kurdos murieron durante la guerra de los 80 en Líbano contra Israel. Entonces, para Israel, nuestro movimiento es una organización terrorista. Es Israel que capturó nuestro presidente Abdullah Öcalan en 99 en África. Bueno, pero tenemos que estar realistas a decir lo que pasa. Ahora en Palestina, por supuesto, hay movimientos muy interesantes, ecologistas, de izquierda, que quieren crear una región socialista, confederal como nosotros, etc., pero infortunadamente no tienen una fuerza. La simpatía, por supuesto, porque la lucha del pueblo palestino es legítima. Para nosotros, Palestina tiene que cambiar su estrategia, pero nosotros respetamos la posición del pueblo palestino. ¿Qué tiene que cambiar? Mira, 65% del territorio palestino, ¿dónde está? En Jordania. No hay ninguna lucha contra el gobierno de Jordania. Para nosotros tenemos que concentrar nuestra lucha contra Jordania también. Palestino no quiere decir árabe, por favor, es otra cosa. Entonces, creo que estos dos nuevos poderes, Abbas y Hamas, están en un camino donde hacen todo para buscar la solución a Washington. Entonces, tenemos críticas, pero en el mismo tiempo, por supuesto, toda nuestra lucha es en solidaridad con el pueblo palestino. Cuando Saddam Hussein masacró 10.000 kurdos con armas químicas, hombres, bebés, mujeres, Yasser Arafat en esta época no hizo ninguna declaración de protestación. ¿Por qué? Porque Saddam Hussein pagaba o tenía relación con, ¿cómo se llama?, con Arafat. Esta diplomacia real no molesta. Nosotros tenemos martirios para los palestinos, pero los palestinos, el gobierno palestino ahora tiene relación con el primer ministro turco fascista, Erdogan. Entonces no entendemos. Que pedimos, por supuesto, por ejemplo, Ramallah, la ciudad de Ramallah, es la ciudad hermana de Diyarbakir. Diyarbakir es nuestra ciudad más grande, que tenemos el control del poder municipal. Tenemos más de 100 municipalidades en Turquía, donde aplicamos el modelo socialismo comunitario. La ciudad, la alcaldía de Ramallah es alcaldía de Diyarbakir, son dos alcaldías hermanas, hermandad. Tenemos este tipo de relación, pero tenemos de nuestra derecha de criticar también para decir, por ejemplo, Hezbollah. ¿Qué quiere decir Hezbollah? Por favor. Hezbollah, yo estuve en Venezuela, ¿cómo se llama?, en los locales de Telesur. Tengo emoción, la primera vez voy a ver Telesur, etc. Y amigos argentinos, en su oficina había Che Guevara y el líder de Hezbollah. ¿Qué pasa? ¿Qué hace este tipo acá? Es un héroe contra Israel. Bueno, combatir contra Israel quiere decir héroe. No, es un islamista, hermano. Hezbollah, si llega al poder en Líbano mañana, es un islamista. No es un socialista. Che Guevara, por favor. Y un islamista no puede ser. No podemos comparar. Esta confusión existe en América Latina. Todo el mundo que lucha contra Israel no quiere decir son revolucionarios. Por supuesto, podemos apoyar. Nosotros también, los kurdos, tienen algunos, ¿cómo se llama?, relaciones tácticas con este Hezbollah, porque, bueno, están luchando contra el mismo enemigo. Pero tenemos principios éticos socialistas. No podemos decir Hezbollah revolucionario. Yo voy a terminar con un ejemplo. Estuve con el comandante Chávez. ¡Qué suerte! Pero antes, Ahmadinejad estaba en visita oficial en Venezuela. El comandante Chávez lo saludó, mi hermano revolucionario Ahmadinejad. Yo pasé un mensaje, comandante, por favor,
En Irán hay comunistas. En Irán hay mujeres que están condenadas a, ¿cómo se llama? A muerte. Pero sabes, Elisa, una chica que es virgen, ¿no? No podemos matar según la religión chiita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que terminar con su estado virgen. ¿Y qué vamos a hacer? En Irán pasa esto, hermano, de acuerdo, estoy de acuerdo. Está amenazada por el imperio, ¿ok? Estamos solidarios también. Puedes decir, mi hermano, OPEC, todo esto, entendemos, pero hermano, revolucionario es bastante. Y entendieron el mensaje y después no dijeron, hermano, revolucionario. Yo entiendo ¿cómo se llama? Colaboración estratégica, etcétera, geopolítica, está normal. Pero Irán ahora no es democrática. Tenemos que saberlo. Entonces, por supuesto vamos a tener relaciones. Yo conozco el embajador de Irán, de La Paz, el embajador de Siria en, ¿cómo se llama? En Caracas, es mejor de mis amigos. No hay problema. Pero tenemos que conocer nuestras límites. Yo no puedo decir la misma cosa con Fidel. Fidel es mi padre, pero no puede decir la misma cosa por Irán. Tenemos que hacer la diferencia de las cosas. Compañeros, sigue abierto el piso. Si alguien más quiere hacer una intervención, ¿no? Yo quería consultar un poquito, si nos puedes aclarar cómo es la situación ahorita en Siria, ¿no? O sea, porque ha salido mucha información sobre las guerrillas, sobre toda la resistencia que estaba haciendo realmente el pueblo kurdo, la importancia que ha tenido para evitar el avance todavía más en Siria. ¿Y cuál es la relación que tiene con el gobierno sirio? Digamos, si hay algún tipo de acuerdo y si hacia dónde podría avanzar, digamos, este espacio que se ha ganado en Siria. Mira, a veces en la parte de Alepo hay algunos pequeños afrontamientos, de ataques del gobierno de Siria contra, ¿cómo se llama?, los barrios que están controlando por los kurdos, ¿no? Pero cada vez el gobierno de Siria hizo una declaración, era un error, no era una directiva del gobierno central, y sacamos los comandantes de acá, era un error. Entonces el gobierno de Siria no quiere afrontamiento con nosotros. Aquí vemos un poco la guerrilla kurda, como dijo, sin exageración, la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, los partidos kurdos, con árabes, asirios, armenios, mandaron muchas cartas a Bashar al-Assad. Cuando proclamamos esta región autónoma, 3 regiones autónomas, mandamos antes el proyecto de proclamación de regiones autónomas a Bashar al-Assad, no dijo nada. No tiene posición contra. Porque él mismo, gracias a Irán, mira, paradoja, y Moscú, de Rusia, apoyan nuestro proyecto. Dicen a Bashar al-Assad, la única salida es transformar este país a plurinacional. Si no, no puedes. Porque antes era tu padre, ahora tú no puedes decir yo voy a seguir con mi hijo este gobierno. Tiene que cambiar algunas cosas. Una democracia de padre, hijo a nieto no existe. Disculpa, pero no existe. Entonces, ellos aceptan. Pero ¿qué nos dicen? Ok, aceptamos su proposición, matamos, vencemos con los mercenarios, después vamos a ver. Pero después vamos a ver no es una respuesta seria. ¿Me entiendes? Bueno, no estamos en afrontamiento, pero una manera crítica democrática muy fuerte. Hicimos 3 o 4 conferencias en Venezuela con el embajador de Siria en Venezuela. Apoyamos el proyecto públicamente. G77, estuvimos juntos ¿cómo se llama? Aplaudió la posición de los kurdos públicamente. Con los compañeros de Cancillería dicen, los compañeros kurdos no defienden. Porque, mira, hasta 2011, 40% de los kurdos de Siria no tenían derecho de ser ciudadanas de Siria. En esta zona, los sirios
crearon cinturón árabes. Padre Hafez el-Assad. ¿Qué quiero decir? Son las partes más fértiles de Eufrat. Entonces, todos los kurdos de acá, desplazamiento de fuerza a Damasco y Alepo. Ahora en Alepo hay 500.000 kurdos, en Damasco también. Entre 3,5 millones, 1 millón viven en Alepo y Damasco. Y en esta zona, cinturón, hay ahora islamistas. Y los kurdos limpiaron esta zona de islamistas, controlan toda esta zona. Y los kurdos que están en Alepo, los kurdos que están en Damasco, defendan la unidad de Siria. Por supuesto, el hermano embajador de Siria reconoce, dice, mira, nosotros hicimos tanto de injusticia, ahora los kurdos no quieren separarse. Entonces, la posición de la mayoría del partido de Baas, del Bashar al-Assad, ahora es así. Pero la lucha sigue, porque hay este nacionalismo árabe muy fuerte también. Qué importante, compañeros. Yo creo que podemos ir cerrando esto si no hay más dudas. Quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, principalmente lo de las compañeras de la Brigada Médica Cubana. Me alegra que hayan podido llegar a tiempo. Compañero, un agradecimiento muy grande por el tiempo que has tomado. Yo sé que no ha sido fácil. Han viajado ayer, han estado todo el día en el Congreso de la Federación Sindical Mundial, y sé que es un esfuerzo estar acá, ¿no? Yo creo que con esta información hemos podido empezar a entender un poco un problema que tiene muchísimas aristas y que seguramente no va a ser la última vez que tratemos este tema. Nuestra meta, y lo digo de manera personal, pero seguramente va a haber muchos acá que están de acuerdo, es hacer solidaridad también con el pueblo kurdo, ¿no? Es otro pueblo agredido por el imperialismo, y como internacionalistas no tenemos otra que hacer un pequeño esfuerzo, no importa el tamaño, ¿no? Simplemente eso, compañeros. Yo les pido un aplauso para el compañero. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar acá entre 25 y 30 de agosto. Va a ser el Foro Sao Paulo. Espero que vamos a encontrarnos de nuevo. Voy a dejarnos una campaña de libertad para nuestra presidente. Bueno, para mí, ¿cómo se llama? 5 hermanos cubanos y el presidente son víctimas de la misma complot internacional imperialista. Bueno, les dejo hasta agosto, si durante sus actividades si pueden recoger algunas firmas, y cuando llegamos, muchas gracias por esta ocasión. Repetimos nuestra proposición, esperamos verlos cada uno más temprano posible en Kurdistán. Organizamos delegaciones, viajes, seguro, no hay peligro, porque tienen 50.000 guerrilleros que... Vamos a ser protegidos. Muchas gracias. Gracias, doctor. En este punto, porque estamos buscando puntos comunes que dan explicaciones mejores a este mundo de actual. Tenemos muchos puntos comunes con los pueblos originarios de la América, del continente de América. Bueno, para entender mejor, aquí podemos ver mejor la lengua kurda. No tiene nada, porque hay siempre una confusión, ni con turco ni con árabe. Entonces es una lengua indoeuropea como su lengua español, la lengua español-italiano, del grupo indo-iraniano. Y dentro de este grupo iraní, que hay persán, kurdo, pashto y oshete, otras lenguas. Iraní no quiere decir persa automáticamente. En el grupo iraní, como podemos ver, hay varias nacionalidades diferentes y lenguas diferentes. Pero con la lengua kurda y persa es como italiano y español entre nosotros, y nos entendemos muy bien. En la historia en esta región, los kurdos como indígenas originarios, pueblos originarios de acá, crearon muchas civilizaciones e imperios. Y en 2006, la primera vez cuando hice una entrevista larga con el hermano Evo, yo hice una pregunta un poco provocación. ¿Qué quiere decir más?
movimiento al socialismo. ¿Pero cuál socialismo? Socialismo de Cuba, de Unión Soviética, de China, de Albania. ¿Qué quieren hacer? La respuesta era muy interesante para nosotros. Decía, nuestros abuelos, abuelas vivían de una manera comunal, natural. Entonces había una vida comunal. Es verdad que el marxismo calificó este tipo de sociedad como comunismo primitivo. La evolución, la ideología evolucionista marxista, que pedía, tenemos que esperar la evolución de la sociedad, por ejemplo, de esclavitud al feudalismo, capitalismo, socialismo. Del socialismo podemos llegar al fin al comunismo. Pero la experiencia de Bolivia y zapatistas nos muestra una otra verdad. Podemos recuperar nuestras historias, algunas tradiciones que están naturalmente comunales, y este comunismo exista en nuestra cultura. Era la respuesta más o menos de Evo Morales que nosotros estamos buscando también. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo. Compañero Mehmet Ali, venir a compartir un poco de esta información que nos va a disertar el día de hoy. Permítanme, yo tengo acá tenía acá la biografía del compañero, que tal vez alguien me lo puede facilitar. Voy a contar. Mehmet lo va a contar, así que la vergüenza del mundo. En todo caso, compañeros, yo conocí a Mehmet un tiempo atrás. El compañero viene en este caso como representante del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Tiene una larga trayectoria que ahora voy a pasar a leer. Mehmet Ali Dogan, antropólogo graduado en Francia en la Universidad de Paul Valéry en Montpellier, con origen kurdo, exiliado en Francia en 1986, procedente de Turquía. Profesor de Sociología y Antropología entre 2001 y 2005 en la Universidad de Vauban, Nimes, Francia. Conferencista y asesor sobre derechos humanos en Turquía, Irán, Irak, Siria y resto de Medio Oriente. Ha realizado trabajos como documentalista sobre la lucha de los campesinos y campesinas de la LARTAC en Francia y los procesos de paz en Irlanda del Norte y el País Vasco. También ha realizado trabajos audiovisuales sobre la historia de Venezuela y la Revolución Bolivariana y los pueblos indígenas en la región amazónica fronteriza entre Venezuela, Colombia y Brasil. En México, sobre la lucha de los pueblos de los estados de Oaxaca y Chiapas. Y finalmente, sobre la historia y situación actual de Bolivia, Argentina y Uruguay. Desde 2010, realiza entrevistas sobre los procesos progresistas en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Uruguay y Brasil. Como reportajes especiales ha entrevistado al presidente de Bolivia, Evo Morales, y al canciller boliviano, David Choquehuanca, al canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, al escritor uruguayo Eduardo Galeano y al líder campesino y diputado de la Unión Europea, José Bové, a los intelectuales Immanuel Wallerstein y Antonio Negri, entre otros. Queda corto lo que podemos decir en solo unos cuantos minutos. El compañero tiene una larga trayectoria y lo que quiero saludar ahora es que tenemos la oportunidad de tener información de primera mano sobre un tema que a ratos no tenemos idea de lo que está pasando, ¿no, compañeros? Parece al otro lado del mundo la lucha del pueblo kurdo y realmente como internacionalistas no podemos hacer otra cosa que primero informarnos sobre esto y en algún momento tomar acción también para hacer solidaridad con el pueblo kurdo, que este es el primer paso para algo más. Yo, sin ocupar más tiempo, dejo a Mehmet con la palabra y gracias, compañero. Muchísimas gracias de dar esta ocasión. Hace casi un año que queríamos organizar con ustedes. Bueno, disculpa, no teníamos tiempo. Hoy estoy con dos compañeros, Herod y Gran, que son representantes de Unión de Comunidades del Kurdistán. Voy a explicar qué es. Yo no tengo representación política. Yo no soy miembro de un partido político, me quedo como intelectual antropólogo, pero bueno, militante de la causa siempre. Yo
Me gustaría hacer una presentación corta, de una media hora máximo, y después quizás, de alguna manera, intercambio, preguntas, podemos profundizar mejor, ¿no? Este título, hicimos una conferencia con el hermano canciller David en su presidencia. Estoy en Bolivia hace más de 1 año y medio, estuvimos en 2006, después la victoria del MAS y de Evo Morales, para entender mejor este proceso revolucionario democrático, proceso de cambio, y antes todo esta ideología de vivir bien y Estado plurinacional. Y van a entender mejor por qué queremos entender, porque nosotros también, desde 98, después una discusión muy larga, después el muro de Berlín, estuvimos buscando una nueva fórmula que puede permitir a liberar los pueblos, pero vivir juntos con los pueblos hermanos. Para entender mejor, voy a un poco hablar de la historia de los kurdos. El pueblo kurdo es uno de los pueblos originarios de Mesopotamia. Mesopotamia, Eufrates y Tigris. Muchos pueblos como armenios, asirios y otros pueblos son pueblos originarios de esta región, pero no persas también, pero no los árabes, no los turcos. Y árabes, griegos, turcos llegaron a esta región de la Mesopotamia para, como conquistadores de riquezas. Como saben, hace miles de años, Mesopotamia era un centro de civilización del mundo más civilizado, antes todo sobre la agricultura, la manera de hacer. Entonces, la Mesopotamia y Kurdistán era víctima de muchas ocupaciones en su historia hace miles de años. Por ejemplo, Imperio Medio, 2000 años antes de Jesús, bueno, más de 8 siglos que vivían, podemos ver todos los pueblos que vivían juntos, Bacteria, arias, bueno, persas, Media, quiere decir los kurdos y otros pueblos, teníamos esta tradición de vivir juntos de una manera confederal. El confederalismo que nosotros percibimos no es un confederalismo de Suiza o de Canadá o de Estados Unidos, pero permitirá vivir a los pueblos de una manera igual. En esta época había esta tradición y ahora estamos buscando cómo podemos hacer vivir esta cultura. Como decía, esta región era víctima de ocupaciones y colonizaciones muy fuertes de parte de árabes. Después la islamización de esta región, el siglo VII, y después el siglo XII-XIII llegan los turcos, la primera vez en esta región. Antes no había turcos. Los turcos son mongoles, un poco de turcos de Asia Central. Bueno, era un pueblo conquistador, guerrero, y ocupan lugares. La primera vez los turcos en su historia formaron un grande imperio que se llama Imperio Otomán. Aquí podemos ver las fronteras del Imperio Otomán del siglo XIV y XV, de, ¿cómo se llama?, del África hasta Europa, hasta Viena de Austria de hoy. Durante el Imperio Otomán, que quiere decir del siglo XIII hasta el siglo XX, los kurdos, como los armenios, asirios y otros pueblos, podrían vivir su cultura de una manera autónoma. No había una imposición de la lengua turca sobre este pueblo, como otros pueblos minorías que podrían vivir, y otras religiones también. Pero cuando llegamos al siglo XX y el imperio, la primera vez asistimos al nacimiento de la noción del imperialismo, Primera Guerra Mundial, y en este momento esta parte ¿cómo se llama?, de Imperio Otomán estaba recuperado por los británicos y franceses. Los británicos descubren el petróleo por la primera vez en 1906 en el territorio del Kurdistán de Irán e Irak. Entonces guardan Irak como colonia, los franceses guardan Siria y provocan la división entre la gran nación árabe y crearon más de 30 pequeños estados nacionales árabes. Ningún argumento
ningunos argumentos como antropológicas o históricas no pueden legitimar la separación de estos pequeños estados árabes. ¿Y qué pasa en la parte de Turquía? Llega al poder un movimiento que se llama Jóvenes Turcos. Estos jóvenes turcos tienen la influencia total del nacionalismo francés, jacobino. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo, todas las personas que viven en la frontera turca son turcos. Otros pueblos no existen, una negacionismo total. Y empezaron la primera vez en 1915 con un grande genocidio, primero genocidio del siglo XX. Mataron más de 1.500.000 armenios. ¿Por qué los armenios? Porque los armenios como sociedad era una sociedad más manufactura y tenían su burguesía y podrían transformarse a una burguesía importante, fuerza económica importante. Los alemanes, los franceses, los británicos querían nacimiento de un capitalismo en este punto del mundo, entonces dejaron y permitieron a los turcos a este genocidio. Después del genocidio armenio, esta Primera Guerra Mundial, los mismos países imperialistas, Francia y Inglaterra, firmaron un tratado en Austria, Tratado de Sèvres, que permitía a la creación de un Estado kurdo, Kurdistán podemos ver, la parte del medio, un Estado Armenia, y la parte occidental de Turquía era Grecia naturalmente. Pero 3 años más tarde, mismos países imperialistas firman otro tratado y anulan toda esta creación de permitir a los pueblos de existir y definieron las fronteras actuales que está Turquía, Irán, Irak y Siria. En esta zona vive más de 40 millones de kurdos, una población muy importante, la nación más grande del mundo que no tiene su derecho, podemos definir así. Es un poco la mapa del territorio donde viven los kurdos. Kurdistán, ¿por qué tanto víctima de ocupación, de colonización, de división? Por supuesto, la respuesta es las riquezas. Ahora, 60% del petróleo de Irak viene de Kurdistán. Y la segunda más centro de petróleo de Irak, que se llama Mosul, en esta zona. Vamos a ver ahorita.